No puedo respirar. No puedo más. No soy nada. Todo lo que digo está mal. Todo lo que hago está mal. Todo lo que pienso está mal. Todo lo que siento está mal. Todavía resuenan en mis oídos sus palabras. ¿Y tú qué sabrás? No soy nada. No tengo nada. Mi vida no vale nada. El mundo sería mejor sin mí. ¡Mamá! ¿Quién cuidará de mi bebé? No, no puedo dejarla con ese monstruo. No quiero seguir siendo su saco de boxeo. No quiero seguir siendo el cubo donde vuelca sus mierdas. No me dejaron elegir su nombre, pero puedo elegir protegerla. Puedo elegir días brillantes con sol. Puedo elegir que se levante feliz, sin tener que escuchar: «Hostia puta, otro día más a currar y es culpa tuya, zorra». Puedo elegir que sea quien ella quiere ser. Puedo elegir respetarla. Puedo elegir enseñarle. Puedo elegir quererla. Puedo elegir que se sienta querida. Puedo elegir elegir. Por eso digo adiós ahora. Por eso doy este tremendo salto al vacío que me da tanto miedo, que me da pavor, que me mete el frío en los huesos. Pero la elijo a ella. Y me elijo a mí, y elijo vivir, y elijo reír, y elijo gritar de alegría, y elijo hacer lo que yo quiera, tomar mis propias decisiones, ser yo misma. Por eso elijo vivir. Distancia que no relaja la tensión cuando te apartas de un maltratador. Si con él tienes hijas e hijos que son obligadas y obligados a estar con el agresor. No escuchan nuestro clamor, nos quitan la voz y entregan a nuestras hijas e hijos a un abusador y o maltratador, generando un perpetuo intenso dolor. Separaciones forzadas entre madres e hijos que las instituciones permiten. Arrancamientos de nuestras criaturas que los jueces insisten. Carlos, Marta, por decir algunos nombres, con maltratadores viven. Otras y otros menores su vida pierden.